Hola a todos, familia Sonríe. Esta semana voy a hablar de la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor implicado en el sistema dopaminérgico que está relacionado con el comportamiento motor, con la cognición o con los pensamientos y con las emociones. Es uno de los mecanismos más antiguos que existe, que está relacionado con el aprendizaje a través de la recompensa. ¿Qué significa esto, no? Pues, por ejemplo, esto lo conocéis todos, ¿no? Que como aprenden los niños, los bebés cuando nacen, por ejemplo, si lloran y es porque tienen hambre y les das de comer, ellos aprenden rápidamente que cuando tengan hambre, si lloran, van a obtener alimento, ¿no? Entonces, es uno de los aprendizajes más básicos y más antiguos que existen, y en este tipo de aprendizaje está implicada la dopamina, por ejemplo. La dopamina es un neurotransmisor muy importante que está implicado en el circuito de la recompensa, es decir, de qué nos hace disfrutar, de la alimentación, de nuestro comportamiento a la hora de buscar comida, de la excitación o el nivel de activación, o de la motivación, ¿no? De que mantenernos motivados. Además está vinculado a sensaciones o a sensaciones de placer o a estados motivacionales como la euforia, ¿no? Si yo estoy eufórico, se supone que tengo la dopamina por las nubes, por ejemplo. Además está implicada en el movimiento, en el control motor, por ejemplo, en enfermos de Parkinson, perdón, lo que tienen es un déficit de dopamina. Y en procesos cognitivos como el aprendizaje, la toma de decisiones, la memoria, la atención o también la regulación del sueño. Em, ¿Qué pasa si tenemos un déficit de dopamina? Que nos puede producir alteraciones en la memoria, en el aprendizaje, en la motricidad o en nuestro comportamiento motor, como le pasa a los enfermos de Parkinson, que tienen temblores porque tienen afectado el circuito de la dopamina. Y además que produce síntomas que en la depresión son muy habituales, como la anedonia, que es la incapacidad de disfrutar con actividades o con lo que habitualmente disfrutábamos, apatía o falta de motivación, pues no tengo ganas de nada, ¿no? Pues, por ejemplo, eso sería por un déficit en la dopamina. Estos síntomas frecuentes de la depresión, que son la anedonia, la desmotivación o la apatía, están muy relacionadas con una disfunción en nuestro sistema dopaminérgico. La disfunción de nuestro sistema de dopaminérgico está muy relacionada con el estrés. Por eso yo siempre insisto en controlar el estrés y la ansiedad. Eh, ¿Cómo se estropea, ¿no?, nuestro sistema dopaminérgico? Pues bien, cuando nosotros tenemos una situación estresante, lo que se produce, ¿no? Imaginaros, la persona que siempre viene con el cuchillo, ¿no? Esto es una situación estresante, entonces nuestras neuronas dopaminérgicas empiezan a disparar dopamina muy rápidamente para eh, prepararnos para la lucha o huida, es decir, para enfrentarnos a esta persona o para salir corriendo, ¿no? Esto lo provocan nuestras neuronas dopaminérgicas. Como han estado disparando y hiperactivadas mucha dopamina, ¿no? Como han estado muy hiperactivadas y han generado mucha dopamina, pues ahora tienen que descansar, ¿no? Entonces, después de esta hiperactivación, cuando ya se ha acabado la situación estresante, las neuronas de dopamina descansan, bajan su actividad, es decir, deprimen su actividad, eh, y lo que hace es generar menos dopamina. ¿Qué pasa si abusamos de este sistema? Es decir, siempre estamos estresados, siempre tenemos nuestro sistema dopaminérgico disparando mucho, que se agota y de pronto deja que lo mismo que está muy activado, deja mucho tiempo de generar dopamina porque tiene que compensar, ¿no? Esa hiperactivación la tiene que compensar descansando. Entonces, lo que pasa cuando estamos mucho tiempo o sometemos nuestro cuerpo a mucho estrés, lo que pasa es que ese sistema deja de poder funcionar rápidamente y permanece deprimido, ¿no? O generando menos dopamina. Entonces, por esto tenemos esa sensación de anedonia, ¿no? De pérdida de interés por todo, o de motivación o de apatía. Bien, ¿cómo podemos manipular o modificar o hacer que nuestro sistema dopaminérgico funcione óptimamente o funcione un poquito mejor? Pues
En primer lugar, modificando nuestra reacción al estrés, que ya lo hemos estado aprendiendo de aquí para atrás, ¿vale? Identificamos qué nos estresa, identificamos el miedo o qué nos produce miedo, qué es lo que hay detrás de la ansiedad o qué emoción nos produce, identificamos qué pensamientos tenemos, qué tipo de pensamientos son y si nos están perjudicando, modificamos nuestros pensamientos e intentamos resolver la situación que está afectándonos. ¿Que no podemos resolver la situación? Entonces modificamos nuestra forma de entender, de interpretar o de pensar sobre esa situación, ¿vale? Para que nos afecte lo menos posible. Es decir, tenemos un problema, lo resolvemos, si no podemos resolverlo, aprendemos a vivir con él. Entonces, tenemos que modificar todos esos pensamientos que nos hacen daño. Esa es una forma, ¿vale? Aprendiendo a gestionar nuestro estrés para no estropear nuestro sistema dopaminérgico. ¿Cuál es la otra fórmula? Manipulando o modificando nuestra motivación. ¿Cómo se manipula o modifica nuestra motivación? A través del establecimiento de objetivos. Y diréis, qué fácil. Pues no es tan fácil. La motivación depende del objetivo que tengamos, que nos guste o no, ¿no? Que tengamos ganas de hacerlo o no, de lo que nos cueste hacerlo y de la percepción que tengamos de que podemos hacerlo. Es decir, imaginaos que mi meta o mi objetivo es dejar de fumar, ¿vale? Y fumo un paquete, una cajetilla de tabaco al día, ¿vale? Si mi objetivo es dejar de fumar, pues le tengo que poner un plazo, ¿vale? Tengo un año para dejar de fumar. Si mañana de pronto dejo de fumar y fumo cero, mi nivel de ansiedad se dispara. ¿Por qué? Porque además tengo una adicción, me produce síndrome de abstinencia, me va a provocar ansiedad y pues no voy a poder hacerlo, sinceramente. Entonces, tenemos que ponernos objetivos realistas. Si yo me fumo una cajetilla que son 20 cigarros, pues mañana voy a fumar, o durante esta semana voy a fumar 19. Durante la semana siguiente voy a fumar 18. Durante la semana siguiente 17. Y así vamos disminuyendo, por ejemplo, el nivel hasta que de pronto no fumemos nada. O sea, no podemos abarcar un problema y de pronto dejar de hacer todo lo que estamos haciendo, sino tenemos que ponernos objetivos progresivos, ¿no? Esto con todos los problemas que tengamos en la vida, es decir, tenemos un problema, a veces nos quedamos en shock y no sabemos cómo solucionarlo porque de pronto queremos cambiarlo todo y no se trata de cambiarlo todo, sino ponernos pequeños objetivos para conseguir pequeños logros que nos percibamos capaces y que además veamos que podemos hacerlo, ¿vale? Eso es lo que modifica o lo que actúa modificando nuestra motivación. Si yo percibo que lo puedo hacer, estaré motivado o motivada. Si percibo que no puedo hacerlo, pues me desmotivaré, ¿vale? Entonces, el truco está en poner objetivos que seamos capaces de lograr, que nos cueste un poco de trabajo, pero tampoco mucho, que no sea imposible, y que veamos viendo que que podemos lograrlo, ¿vale? Esta sería una forma de regular nuestro sistema dopaminérgico, ¿vale? Cuando veamos que lo logramos, eso nos da un pico de dopamina, ¿vale? Y entonces nos produce alegría o euforia, ¿no? Que es lo que produce la dopamina. ¿De dónde obtenemos la dopamina? La dopamina se obtiene, se genera en el cuerpo, pero se obtiene a través de su precursor, que es la tirosina. La tirosina no está en nuestro cuerpo, sino que la obtenemos de los alimentos, al igual que el triptófano, que era el precursor de la serotonina. ¿Y en qué alimentos se encuentra la tirosina? Pues en el queso, la soja, la carne de cordero, por ejemplo, de pollo, la carne de vaca también, en el cerdo, también podemos tener la del pescado, de los frutos secos, nueces, almendras, pistachos, maní. Los frutos secos son muy buenos. También de las frijoles, con frijoles me refiero a habichuelas, habas, faves, judías, verdes, a eso me refiero con frijoles. De los lácteos también podemos obtener la tirosina. El omega 3, ¿vale? Omega 3 ya dijimos lo que era. El aceite de oliva, por ejemplo, tiene omega 3, el pescado azul también tiene omega 3. ¿Qué favorece además o qué otros alimentos favorecen que una vez que tenemos el tristófano de los alimentos, una vez que tenemos la tirosina de los alimentos se transforme en dopamina? Pues el magnesio y los antioxidantes. El magnesio lo podemos obtener
del agua del grifo o del agua mineral embotellada. Si miramos la etiquetita podemos ver cuando tiene más o menos magnesio. De las semillas también, de las nueces, frutos secos, como he dicho, maní, almendras, nueces, pistachos, y de los antioxidantes como el té verde o el té negro. También podemos obtenerlo del café, una taza de café, no beber más café porque si no al final pues tampoco tiene efectos muy beneficiosos, mucho café. La salvia, infusiones de salvia, las legumbres, por ejemplo, también el orégano. De las bayas son frambuesas, arándanos, por eso dicen que los arándanos son muy buenos, ¿no? Las fresas también, las moras también son bayas, también podemos obtenerlo de ahí. Y más antioxidantes pues tienen las frutas, ¿no? Frutas como las ciruelas, las manzanas, la uva, pero todo con piel, ¿vale? Con piel bien lavado. Tiene más cantidad de antioxidantes. Recomendaciones con respecto a la dieta. Importante, evitar los procesados y los azúcares, todo lo que podamos. Y muy recomendable, ayuno intermitente. Con ayuno intermitente me refiero no a que estemos un día sin comer, sino, por ejemplo, a que pasen entre 12 y 18 horas de una comida a otra. Y diréis, uy, eso es mucho tiempo sin comer, ¿no? Y no es tanto, depende de dónde lo hagas, ¿no? Si vosotros cenáis, por ejemplo, a las 8 de la tarde y desayunáis a las 8 de la mañana, ya han pasado 12 horas. Eso sería un ayuno intermitente, ¿vale? O si, por ejemplo, cenáis a las 8 de la tarde y desayunáis a las 10 de la mañana. Es un ayuno un poquito más largo, ¿vale? A eso me refiero con ayuno intermitente. Sería como los horarios europeos, ¿no? Cuando si viajáis alguna vez a Europa, el tipo de comida lo hacen de esa manera, ¿vale? Entonces, esto es más recomendable. Lo recomendable es que acudáis a un nutricionista en el caso de querer poner una dieta, ¿no? Pero bueno, si vais introduciendo estos alimentos, pues ya sabéis que es beneficioso. ¿Cómo se puede promover la liberación de dopamina? Pues con acciones de cooperación, ayudando a los demás. Por ejemplo, ayudar a alguien también genera dopamina. Yo me siento muy dopaminada cuando me mandáis mensajes que ha ayudado y que estáis mejorando, por ejemplo, en algunas personas. También la música, detrás de la música hay muchos estudios científicos, se utiliza mucho como terapia porque tiene muchos efectos beneficiosos. En el caso de la dopamina, si lo que te queréis es activaros y no sentir apatía, música que os guste, música que os produzca activación, música así animada, ¿vale? Os va a producir un incremento en la dopamina. En el caso de que tengáis ansiedad, música clásica, que lo que hace es disminuir los niveles de cortisol, ¿vale? Que está comprobado científicamente. El sexo también incrementa los niveles de dopamina, el buen sexo. También dormir, higiene en el hábito del sueño, pues no acostarse muy tarde, mantener unos horarios, intentar no leer en la cama, no ver la televisión en la cama. Por ejemplo, no hacer actividad física justo antes de irnos a dormir, no comer fruta justo antes de irnos a dormir. ¿Qué más? En la cama, mantener como un hábito así bastante estructurado. Con respecto a la actividad física, importante, como siempre, ya sabes que esta intervención es fundamentalmente de actividad física. La actividad física incrementa o regula nuestros circuitos dopaminérgicos. Actividad física moderada, sin llegar a la fatiga, entre 1 o 2 horas, más de 3 días, de 2 a 3 días en semana, es decir, actividad física habitual, no que hagáis un día y ya no hagáis más. Y todo tipo de actividad física. Todo tipo de actividad física me refiero a tanto aeróbica como un deporte específico, es decir, nadar, el yoga, es decir, aprender una habilidad específica. Esto además os protege frente al Parkinson, ¿no? Cuantas más actividades diferentes hagáis, eso incrementa nuestra reserva motora, que se llama, y lo que hace es protegeros contra enfermedades neurodegenerativas como por ejemplo el Parkinson. Otra herramienta muy poderosa que a mí me gusta mucho, que favorece la dopamina, las autoinstrucciones. ¿Qué son las autoinstrucciones? Es hablarnos a nosotros mismos.
Si vosotros os fijáis, no sé si ya lo he dicho alguna vez, nosotros funcionamos siempre con un diálogo interno, ¿no? Pues tengo que hacer la compra, tengo que recoger a los niños, mañana tengo que hacer esto, tengo que ir al banco. Bien, pues ese diálogo interno podemos usarlo para otras muchas cosas, ¿vale? Pero una de ellas es motivarnos. Pues, por ejemplo, imaginaos que mañana me levanto yo que no tengo ganas de nada, que no tengo ganas de hacer actividad física, no tengo ganas de entrenar. Una forma de motivarme sería usar las autoinstrucciones, pues decirme, venga Isma, levántate, que tú puedes, que te va a sentar súper bien, que además ya has visto que otras veces te sientas súper bien y te va a salir perfecto, ¿no? Esa sería una forma de autoinstrucciones. Importante con las autoinstrucciones, hablarse en tercera persona. ¿Qué significa esto? Que me tengo que hablar como si fuera alguien de fuera, es decir, venga Isma, que te va a sentar bien, ¿no? Si te llama Adela, pues te tienes que decir, venga Adela, que tú puedes, venga, que te va a sentar súper bien. Ánimo, que además la has hecho otras veces, te has sentado fenomenal, ¿vale? Esa forma de hablar, ¿vale? Con esto hay también, yo todo lo que digo lo digo siempre, hay mucha ciencia detrás de todos estos consejos. No hablo por hablar, todo tiene su estudio científico y todo tiene su efectividad. Si no os hace efecto, es porque algo falla, o no lo estáis haciendo bien, o directamente me podéis preguntar, Inma, pues a mí esto no me hace efecto, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿O qué estoy haciendo mal? O igual no lo he entendido, o explícame otra herramienta que me vaya mejor, ¿vale? Un masajito también incrementa los niveles de dopamina. La meditación, por ejemplo, también lo incrementa. Y algunas recomendaciones con respecto a todas estas actividades que aumentan la dopamina, pues ya lo he comentado, no hacer actividad física antes de dormir o muy tarde, no jugar a videojuegos, los videojuegos, por ejemplo, también incrementan la dopamina porque crean adicción, todo lo que crea adicción produce un incremento en los niveles de dopamina. No jugar videojuegos a quien le guste antes de acostarse, evitar la fruta de noche, la fructosa, eh, y, y poco más, ¿vale? Hasta aquí este vídeo de esta semana y nada, a ver si esta semana hacemos actividades que nos produzcan un incremento de dopamina, por ejemplo. ¿Vale, familia? Espero que hayáis salido un poquito y que haya dado el sol y nada, a seguir para adelante. Un abrazo, chao.